Hola a todas y todos, soy Karina Guiamet, pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica y médica aeroevacuadora. Actualmente me desempeño como jefa de la unidad de traslados aeroterrestres de pacientes críticos, pediátricos y neonatales de la provincia de Buenos Aires, y voy a dar comienzo a esta charla para contarles sobre la historia de la unidad, la regionalización y generalidades sobre los traslados. Bueno, la unidad de traslados aeroterrestres de pacientes críticos, pediátricos, pertenecientes al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se creó el 18 de octubre de 1984. Inicialmente estaban excluidos los neonatos. En esta unidad de traslado surge por la necesidad por parte de la UTI pediátrica del Hospital Sor María Ludovica, que en esa época era la única en la provincia, de recibir los pacientes críticos en mejores condiciones clínicas. Tanto la UTIP como la neonatología son especialidades jóvenes, y en el surgimiento de esta sala se puso de manifiesto la necesidad de que estos niños reciban la mejor atención durante el traslado hasta la atención definitiva. En el año 1986 se crea la unidad de transporte neonatal dependiente del servicio de neonatología del Hospital Sor María Ludovica, y la unidad de transporte pediátrico dependiente de la UTI pediátrica del mismo hospital. Bueno, en la actualidad y desde el año 1992, la unidad de transporte depende del servicio de terapia intensiva del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, pero ejerce su prestación para la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia de Buenos Aires y se encarga del traslado secundario de neonatos y niños en estado crítico, cubriendo un área que corresponde a toda la provincia de Buenos Aires y en situaciones especiales a todo el país, incluso países limítrofes. Hemos asistido a tragedias tales como el incidente vial del bus en Ruta 2 con 45 niños lesionados, el incidente vial en Mendoza con jóvenes de un equipo de danza, inundaciones, etc. Bueno, la provincia de Buenos Aires es la más grande del país y la de mayor población. Según el censo del año 2010, vamos a ver qué datos arrojan el último censo, pero en el año 2010 existían 15.625.084 habitantes, de los cuales el 24,8% corresponde a población entre 0 y 14 años. Esto significa casi 4 millones de pacientes en edad pediátrica y neonatal, según el censo del 2010, como les aclaré. Bueno, la provincia de Buenos Aires está dividida en 12 regiones sanitarias por la ley 7016 en el año 1965 y reglamentada por el decreto 805 del año 67, con el fin de descentralizar la salud, ordenando las instituciones sanitarias en un conjunto orgánico y articulado, con el objeto de lograr el abastecimiento integral, planificado y suficiente de servicios sanitarios en cada región. En la provincia, bueno, existen 77 hospitales públicos de dependencia provincial, 272 hospitales públicos de dependencia municipal y 19 UPAs, y 5 hospitales nacionales. Bueno, de estos hospitales, en la actualidad, 13 de ellos, hospitales públicos nacionales y provinciales, sin contar los municipales, cuentan con UTI pediátrica, sumando un total de 101 camas críticas pediátricas. 34 de estos hospitales provinciales y nacionales cuentan con neonatologías, sumando 404 camas. La mayor cantidad de estas camas se encuentran en las regiones sexta y 11. Bueno, hablando del traslado de pacientes, podemos decir que esta actividad es una actividad de riesgo, tanto para el equipo como para el paciente. El equipo enfrenta riesgos ocupacionales únicos, además de riesgos asociados al cuidado convencional,
existe el ruido, la vibración, los humos peligrosos, tensiones fisiológicas y psicológicas asociadas a la movilización, ya sea por tierra o por aire, los cuales han sido reconocidos como contribuyentes de enfermedad. La tensión que genera, bueno, trabajar en medios desconocidos, con personal desconocido, hay que tenerla en cuenta, y este riesgo va a poder ser minimizado cuando los cuidados son planificados y el personal calificado efectúa el traslado. Es una actividad también con respaldo científico. Hay numerosos estudios en el mundo que han demostrado que la presencia de equipos médicos entrenados y certificados en terapia intensiva, neonatal o pediátrica mejora la sobrevida de los pacientes y disminuye los costos en salud. En nuestro medio también es una actividad poco jerarquizada. La medicina del transporte es considerada de este modo, a la cual por lo general el médico es asignado como castigo, muchas veces se siente de esta manera. Muchas veces el que es designado para realizar esta tarea es el novato o el menos experimentado, cuando debiera ser todo lo contrario. Bueno, en relación a las indicaciones de los traslados, los motivos generales de los traslados podrían ser por presentar inestabilidad de uno o varios sistemas que pueden comprometer la vida y cuya evaluación y tratamiento no es posible realizarlo adecuadamente en el hospital emisor, siendo necesario su traslado a un hospital de referencia. Pueden ser pacientes con patologías sin riesgo vital establecido o potencial, que pueden beneficiarse con tratamientos o cuidados complementarios en hospitales de referencia también. Por requerir intervenciones quirúrgicas o técnicas complejas que no se puedan realizar en el hospital de origen, para realizar pruebas diagnósticas especiales que no se disponen, digamos, en el hospital de origen. Y por último, pacientes que han superado la fase de riesgo, la fase crítica aguda, en el hospital de referencia y pueden ser asumidos en el hospital de origen. A esto se lo denomina contrarreferencia. Bueno, hablando de los traslados, los podemos clasificar según diferentes criterios, según el objetivo, según la urgencia vital, según el medio de transporte utilizado, los servicios provistos y el tipo de transporte. Vamos a comenzar con el primer modo, según el objetivo. Existen traslados primarios o prehospitalarios que este tipo de traslado permite acelerar el acceso de la víctima a la institución asistencial. Se realiza desde el lugar del hecho, desde el lugar del siniestro, al centro asistencial. En nuestro medio es realizado por el servicio 107 o SAME, o algunas empresas privadas también hacen prehospitalario. El traslado secundario o interhospitalario, este es el traslado que realiza nuestra unidad, y es para transferir al paciente a un centro de mayor complejidad habitualmente. En la contrarreferencia normalmente es a la inversa, o sea, el paciente ya está descomplejizado y vuelve a ese hospital, y se realiza de una institución a otra. Por último, el traslado terciario o intrahospitalario son los que hacemos a diario en nuestros hospitales para llevar al paciente de una sala a otra, de una sala al quirófano o a diagnóstico por imágenes, y bueno, se realiza entre las diferentes áreas del hospital. Según la urgencia vital, los traslados se pueden clasificar en emergentes o rojos. Son aquellos que tienen absoluta prioridad y deben realizarse sin retraso debido al riesgo vital que supone para el paciente la demora en el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos traslados urgentes o amarillos, que son pacientes que tienen algún riesgo vital, pero cuya asistencia puede esperar algunos minutos u horas. Y por último, los verdes o demorables, donde no se requiere la activación inmediata y puede programarse. Según el medio de transporte utilizado, existen traslados terrestres que se realizan con ambulancias. Hay móviles de diferentes tamaños y equipadas con diferentes complejidades, desde la baja complejidad hasta
la UTIM o Unidad de Terapia Intensiva Móvil. Existen medios aéreos, a la fija avión y a la móvil helicóptero. También existe el medio marítimo, embarcaciones destinadas para tal fin, barco hospital, bueno, como sucede en el delta del Tigre. Según los servicios provistos, tenemos móviles básicos, donde el paciente no requiere atención médica especializada, por lo que puede ser efectuado por algún técnico, enfermero o enfermera, kinesiólogo o kinesióloga. Y tenemos los servicios medicalizados, donde se requiere sí de profesionales especializados, y a su vez estos pueden ser de baja o alta complejidad. Y por último tenemos, según el tipo de transporte, puede ser unidireccional, el paciente se lleva de un lugar a otro, o bidireccional, cuando el paciente se lleva a un lugar y vuelve a su hospital de origen, como cuando se traslada para realizar algún estudio o procedimiento corto. Bueno, si consideramos al traslado como un proceso, este está formado por 5 fases o etapas que es importante que las conozcamos para entender el desarrollo de las mismas. Estas son la decisión de trasladar y la activación, la preparación, la estabilización, el traslado y la transferencia. La decisión de trasladar al paciente se basa en la evaluación de los potenciales beneficios, sopesados contra los potenciales riesgos que implican movilizar a un paciente. Estos riesgos, como les comenté previamente, se van a minimizar cuando los cuidados son planificados y el personal calificado efectúa el traslado. La activación del traslado se realiza solicitándolo, ya sea en el propio hospital, al equipo de baja complejidad, si se trata de un paciente de bajo riesgo, a la región sanitaria, si existe la posibilidad de resolver el caso en la misma región, o si es de alto riesgo al ministerio, a través del conmutador de la Dirección de Emergencias Sanitarias y Catástrofes, cuyo teléfono figura en la pantalla, es 221-451-0098. Esto funciona en el 5º piso del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, en 17 y 51. Allí los y las radiooperadoras toman el pedido solicitando a quien deriva los datos necesarios para gestionar la cama en los posibles hospitales receptores, de acuerdo a la patología y a la complejidad del paciente. Una vez confirmada la cama receptora, activan al equipo de traslado a nuestra unidad para tomar contacto con los profesionales tratantes y coordinar el traslado. Este contacto a veces se realiza mucho antes de confirmar la cama, ya que pueden existir dificultades en la atención del paciente, y desde nuestra unidad se brinda apoyo y asesoramiento telefónico durante la espera, dando indicaciones para la estabilización. Bueno, se realiza una comunicación médico-médico entre el médico tratante y el médico de traslado, que es fundamental para planificar el traslado de la mejor manera, evitar complicaciones y a veces incluso para dar indicaciones de soporte o estabilización. Habitualmente se piden los siguientes datos, bueno, los datos del médico tratante, el teléfono de contacto, que es importante para mantener una comunicación durante todo el proceso, los datos filiatorios del paciente, la edad, el peso, que en el caso de pediatría y neonatología es fundamental, ya que todo se calcula de acuerdo al peso del paciente, el diagnóstico, los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, TA, saturación, Glasgow, si el paciente se encuentra en ventilación mecánica, si está intubado, y el setting, preguntamos incluso por el número de tubo, a qué nivel está fijado, si tiene o no balón, con qué está insuflado el balón, drogas, tipos, digamos, de drogas, cómo están preparadas y a qué goteo pasan, accesos vasculares, la ubicación, el diámetro del catéter, la cantidad de vías, etc. Sondas nasogástricas, orogástrica y vesical,
bueno, los laboratorios, los estudios complementarios, si está inmovilizado, si tiene drenajes y por último, la autorización familiar. Los familiares deben ser informados sobre el traslado y lo deben autorizar. Muchas veces no van a poder viajar con nosotros y siempre les pedimos que esperen nuestra salida con su familiar, digamos desde el lugar de origen, antes de emprender el viaje hacia el hospital receptor. Y esto es porque muchas veces ha pasado que hemos ido y el destino ha cambiado, o el paciente se encuentra inestable y no se puede trasladar. Bueno, en relación a la preparación, pasamos a esta segunda fase, la comunicación entre los profesionales del hospital emisor, el médico de traslado y el hospital receptor es fundamental para mantener la continuidad de la atención del paciente. Durante la preparación debemos conocer el destino final. Esto nos permite estimar el tiempo de traslado, calcular consumo y cantidad de oxígenos, así como también las infusiones, conocer las alternativas operativas y recorrido en caso de necesitar detener la marcha para asistir al paciente o por alguna otra complicación, elegir el vehículo en el que se va a efectuar el traslado de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la urgencia, a la operatividad, meteorología, disponibilidad, y configurándolo de acuerdo a las necesidades del paciente. O sea, si necesitamos trasladar un neonato, vamos a necesitar una incubadora. Por último, verificar el funcionamiento de los equipos e insumos, las baterías, las cargas de oxígeno, los maletines que posee la ambulancia. Y el paciente debe mantener o incrementar el nivel de atención brindado en el centro emisor. Para ello, los móviles deben contar con el recurso humano y material necesarios. Bueno, en relación a la estabilización del paciente, cuando hablamos de estabilización, ¿a qué nos referimos? Bueno, la estabilización clínica consiste en la puesta en marcha de todas las acciones protocolizadas de soporte con el fin de mantener o restaurar las funciones vitales del paciente. Este eslabón en la cadena es fundamental antes de movilizar al paciente y puede estar a cargo del equipo del hospital emisor o del equipo de traslado o de ambos. Debemos asegurarnos la estabilización siguiendo los criterios de la ABC, que son comunes para cualquier patología. Comenzando por la vía aérea, la misma tiene que permanecer, permeable y sostenible, libre de secreciones. Como en la mayoría de las emergencias pediátricas, la causa más común de morbilidad en el transporte de pacientes son las relacionadas con el manejo de la vía aérea. Hay que calcular el tamaño del tubo. En el caso de pediatría, esto se hace comparando el diámetro del meñique del paciente con el diámetro del tubo, o existe una fórmula para los niños mayores de 2 años, que es 16 más edad en años, dividido todo por 4. Y la relación, en relación a la fijación, un cálculo que se puede hacer es TET por 3. Eso nos da el nivel de fijación a nivel del labio del paciente. Bueno, hay que ver si el paciente requiere restricción del movimiento espinal, hay que cuidar los puntos de apoyo, sobre todo en los traslados que van a ser prolongados. Control de la ventilación. Antes del traslado hay que verificar la posición del tubo, si es que el paciente posee tubo endotraqueal. Esta verificación se puede hacer clínicamente o radiológicamente. Clínicamente se hace auscultando los vértices y las axilas del paciente y el estómago para ver que justamente no esté a ese nivel en la vía digestiva del tubo. Hay que verificar la permeabilidad del tubo aspirándolo antes de salir, y si el paciente presenta algún neumotórax o alguna complicación, este debe ser drenado previamente, sobre todo el traslado aéreo. Está contraindicado realizar un traslado aéreo con un paciente con un neumotórax. La estabilización hemodinámica, con una TA y una frecuencia cardíaca dentro de los valores aceptables para la edad del paciente y para la patología que presente. ¿Sí? En neonatología y en pediatría se dan la posibilidad de que el paciente tenga una cardiopatía, así que los valores de saturación y de TA muchas veces no son los que presenta un paciente sin ninguna patología, o sea, son
muy variables. Y si no contamos con medidores de estos registros, podemos medir la TA valorando el pulso, valorando la diuresis, el sensorio, el relleno capilar y la perfusión de la piel. Bueno, en pediatría la hipotensión arterial es un signo tardío, así que muchas veces no nos tenemos que guiar por el valor en sí de la TA. Continuamos con el examen neurológico a través de la escala de Glasgow, a través del tamaño y simetría de las pupilas, colocación de sonda naso u orogástrica según la indicación. Recordemos que si el paciente tiene un trauma de cráneo, se sugiere la colocación de sonda orogástrica por la posibilidad de que exista fractura de base de cráneo, y sonda vesical según sea necesario. En el caso de realizar un traslado aéreo, bueno, cuando uno vuela, digamos, no es posible usar balones inflados con aire, porque en vuelo estas cavidades se dilatan, así que en ese caso hay que desinflar los balones y volverlos a inflar con agua. Los accesos venosos, bueno, permeables, mínimo 2, y el de mayor tamaño posible. Hay que recordar fijar bien, digamos, todos los accesos, ondas, drenajes y tubos que el paciente posea, porque bueno, pueden desplazarse o salirse del lugar con las movilizaciones que vamos a efectuar con el mismo. Si el paciente tiene heridas, estas tienen que estar limpias y cubiertas, y si tiene fracturas hay que inmovilizarlas. Bueno, por último, analgesia y sedación adecuada, sobre todo si el paciente está en asistencia respiratoria. Si el paciente se encuentra vigil, hay que brindarle un soporte emocional a la niña o niño, brindarle mayor confort durante el traslado, y si existe la posibilidad, trasladarlo con algún familiar. Por último, controlar y mantener la temperatura. Esto es fundamental en pacientes neonatos. La cuarta fase del traslado es el traslado propiamente dicho. Debemos considerar el entorno del transporte como una extensión de la unidad de cuidados intensivos, donde vamos a buscar la consecución de metas, como la estabilización de diferentes funciones vitales, iniciar tempranamente el soporte vital si es necesario, monitorizar estrictamente los signos vitales. Por otro lado, debemos confeccionar la historia clínica durante el traslado, consignando el soporte que recibe el paciente y los cambios o complicaciones que surjan durante el mismo. Las variables que vamos a monitorizar son las mismas que podríamos monitorizar en la cama del paciente en una UTI. Tenemos variables circulatorias, frecuencia cardíaca, TA, perfusión, respiratoria, frecuencia respiratoria, regularidad, si está en RM, bueno, cómo sería el setting, etcétera, si está adaptado. La oxigenación a través de la saturometría, el estado de conciencia, el dolor y el confort. Bueno, y la última etapa, sería la transferencia. La transferencia es la llegada al hospital, receptor. Uno realiza la transferencia y el traspaso del paciente de la camilla a la cama del hospital. Se le efectúa un resumen oral y se le otorga el resumen de historia clínica al hospital receptor junto con los estudios complementarios, historia clínica, consentimiento, etc. Estas serían, digamos, a grandes rasgos, todas las fases del traslado. Bueno, y para tenerlas en cuenta en forma protocolizada, uno muchas veces todo esto lo realiza sin pensar en etapa por etapa, pero si uno lo quiere disgregar o desglosar, sería de esta manera. Bueno, muchas gracias, esta es parte del equipo de traslado. Acá hay pediatras, neonatólogos, terapistas intensivos, pilotos, choferes, mecánicos, y parte de un gran equipo que conforma la unidad de traslados de pacientes críticos de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.